Hemos escuchado tantas cosas a lo largo del año, durante casi 3 años ya, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Líneas rojas, y que supuestamente Rusia las cruza, o nosotros las cruzamos, y no pasa nada. ¿Son reales las líneas rojas o no lo son? Bueno, Vladimir Putin salió en un discurso más temprano hoy, donde dijo que lo único sobre las líneas rojas es que estamos intentando empujar a Rusia más allá de sus líneas rojas para ver qué sucede. Estaba un poco confundido y no muy claro sobre por qué esto estaba ocurriendo, pero parece estar bastante seguro de que sí hay líneas rojas y que si presionamos lo suficiente, descubriremos dónde están. Ahora debemos analizar, especialmente a estas alturas del juego, cuando la guerra está prácticamente terminada y literalmente estamos en el acto final, esperando que se desarrolle el desenlace una vez que Trump sea inaugurado. Eso ha quedado muy claro. ¿Por qué querríamos descubrir, en esta última hora, cuáles son las líneas rojas de Rusia? ¿Y cuáles serían las consecuencias si logramos averiguarlo? Para tratar de desentrañar parte de esto, tenemos a uno de los mejores comentaristas de los Estados Unidos y realmente del mundo, que es nuestro buen amigo el profesor John Mearsheimer, quien es teórico de relaciones internacionales y profesor de ciencias políticas en la Universidad de Chicago. Profesor, bienvenido de nuevo, como siempre, al programa. Gracias, Danny. Me alegra estar aquí. Bueno, sí, vayamos directo al grano. ¿Por qué queremos seguir presionando a Rusia hasta descubrir si estos misiles de largo alcance realmente son una línea roja o no lo son? ¿Cuál es el beneficio para los Estados Unidos, para Occidente y la OTAN a estas alturas? Bueno, no creo que la administración Biden, que por supuesto está al mando de este tren, esté interesada en probar las líneas rojas o en poner a prueba a Putin. Creo que lo que le interesa a la administración Biden es hacer todo lo posible para asegurarse de que Ucrania no pierda en el campo de batalla, que no colapse antes del 20 de enero. Número 1. Y número 2, creo que la administración Biden quiere poder decir, después del 20 de enero, que hizo todo lo posible para ayudar a Ucrania. Que al permitir que Ucrania use estos misiles de largo alcance, los misiles ATACMS, para atacar a Rusia, puedan decir, es decir, la administración Biden, después de dejar el cargo, que le dieron a Ucrania todo lo que quería. Así que creo que eso es realmente lo que está pasando aquí, porque creo que de ninguna manera significativa el uso de los ATACMS va a causar que los rusos realmente suban la apuesta, especialmente yendo al uso de armas nucleares. No tienen necesidad de hacer eso. Responderán. Respondieron la primera vez con el misil Ereshnik. La segunda vez respondieron con un ataque masivo contra la red eléctrica en Ucrania. Así que los rusos responderán, pero no tienen interés en permitir que este conflicto escale fuera de control, porque como dijiste están al borde de la victoria. ¿Por qué arruinar eso permitiendo que la guerra escale? Y es el mismo Putin. Y de hecho tenemos un clip de la entrevista o discurso que dio del que se obtuvo ese titular, y parece un poco desconcertado sobre por qué queremos seguir avanzando en este camino. Y tuvo una analogía interesante, una versión de la cual ya hemos usado antes, que encontré muy interesante. Intentan mantener a su población con miedo de un ataque ruso. Sus tácticas son muy simples. Nos empujan hacia la línea roja, nos empujan hacia el límite, obligándonos a responder, y luego empiezan a presentarnos como una amenaza, tal como lo hacían durante los tiempos soviéticos. Y ahora ciertamente he visto que eso ocurre, porque cada vez que Rusia responde a estos tipos de ataques, especialmente este que mencionaste hace un momento, que fue al menos según los informes, 93 misiles de varios tipos y 200 drones de largo alcance que se usaron, causaron daños enormes nuevamente. Pero eso siempre se caracteriza como, miren, Rusia está aterrorizando a la población civil con su respuesta. ¿Cómo ves esa dinámica desarrollarse y está funcionando esa narrativa?
Bueno, Dani, esta línea de argumentación ha estado presente mucho antes de que los ATACMS fueran un tema. Hemos estado argumentando, nosotros, es decir, Occidente, que los rusos están empeñados en conquistar Europa del Este, si no toda Europa, que Putin es altamente agresivo, y así sucesivamente. Así que no hay nada nuevo aquí en mi opinión. Lo que está sucediendo es que está bastante claro que Ucrania va a perder, como dijiste. Y además, el presidente Trump ha dejado en claro que una vez que vuelva a la Casa Blanca, en efecto, intentará desconectar a los ucranianos. Y lo que está sucediendo es que la administración Biden y las personas en Occidente en general están tratando de hacer todo lo posible. Están haciendo todo lo posible para retratar a Rusia como el renacimiento del Tercer Reich, para que no abandonemos a Ucrania, para que esto no parezca otro Múnich también. Eso es realmente lo que está ocurriendo, y no creo que tenga mucho que ver con el tema de los ATACMS. Bueno, y eso es una transición perfecta hacia el próximo tema que quiero discutir, porque durante el fin de semana Fareed Zakaria salió en su programa para explicar de qué se trata realmente todo esto. Que esto es un intento de prevenir a Rusia, y proporcionó lo que afirmó ser evidencia para respaldar esto, diciendo que simplemente seguirán avanzando si ganan. Mira esto. Trump también dijo que conocía bien a Vladimir. Entonces seguramente sabe que en este tema, el principal desafío al que se enfrentará una vez que vuelva a la Casa Blanca será convencer a Vladimir de abandonar su sueño de reconstruir el imperio zarista de Rusia. Putin ha perseguido esa visión desde sus primeros días en el poder, lanzando una guerra brutal en Chechenia poco después de asumir el cargo, invadiendo Georgia en 2008, anexando Crimea en 2014 e intentando conquistar toda Ucrania en 2022. Si Trump puede convencer a Vladimir, su amigo, de eso podrá lograr lo que siempre ha dicho que era su objetivo, poner fin a la guerra en Ucrania. Así que analicemos esa lista que mencionó allí, porque Zakaria dijo eso como evidencia de que Putin quería recrear no la URSS, sino el imperio zarista. Dijo que atacó en Chechenia, en Georgia, en Crimea y ahora en Ucrania, como si no hubiera razón para ninguno de esos, que simplemente quiere conquistar. ¿Cómo respondes a eso? Bueno, creo que esas afirmaciones son un completo disparate. Primero que nada, con respecto a Chechenia, eso fue un problema interno de Rusia. Fue una insurrección en Chechenia, y los rusos lo manejaron, pero no tuvo nada que ver con recrear el imperio ruso. En cuanto a Georgia y Ucrania, ya sea que estés hablando de lo que ocurrió en Crimea en 2014, o de la guerra en Ucrania que comenzó 8 años después, en 2022, esos conflictos fueron totalmente sobre la expansión de la OTAN. No tenían nada que ver con que Putin estuviera interesado en recrear el imperio ruso. Putin nunca ha indicado que tuviera interés en recrear el imperio ruso. Y además ha dejado muy claro que tanto en el caso de Georgia como en el de Ucrania, esto se trataba de la expansión de la OTAN. Y en cuanto a Ucrania en general, se trataba de los esfuerzos de Occidente por convertir a Ucrania en un baluarte occidental en la frontera de Rusia. Desde su punto de vista, esto era inaceptable. Y con respecto al punto de Zakaria de que Putin está decidido a conquistar toda Ucrania, nunca ha habido evidencia de que estuviera interesado en hacer eso. De hecho, no tiene la capacidad militar para hacerlo. Como me gusta decir, cuando los alemanes conquistaron la mitad occidental de Polonia e incorporaron ese territorio al Tercer Reich, estaban conquistando un pedazo de territorio que es mucho, y subrayo la palabra mucho, más pequeño que Ucrania. Y la Wehrmacht entró en Polonia Occidental con 1.5 millones de hombres. Putin entró en Ucrania con como mucho 190,000 tropas. No iba a conquistar toda Ucrania con un ejército tan pequeño. Además, inmediatamente después de que el ejército ruso entró en Ucrania, Putin envió propuestas de paz a los ucranianos,
lo que llevó a las negociaciones de Estambul. Nadie envía propuestas de paz que lleven a negociaciones en Estambul si está interesado en conquistar toda Ucrania. Esto es un cuento de hadas que escuchamos una y otra vez, y todo está diseñado para que parezca que Putin es el principal responsable de este desastre en Ucrania, y que si abandonamos a Ucrania o perdemos a Ucrania en este momento, será el fin del mundo. Por lo tanto, debemos permanecer en la lucha y redoblar los esfuerzos. Y ciertamente ese es el resultado para el lado ucraniano. Y Volodymyr Zelensky nunca ha sido otra cosa que un completo partidario de esa idea. Pero sabes, tienes que llegar al punto, o tú, es decir, Occidente, en algún momento nuestros líderes tienen que llegar al punto en el que digamos, sí, sería genial hacer eso, tener ese resultado que queremos, que Putin no gane, etc. Pero continuar yendo por ese camino, manteniendo esta narrativa que el terreno no respalda y que Rusia sigue ganando, llevará en algún momento a un choque feo. ¿Lo hará? Porque no puedes mantener esa ficción para siempre. Sí, pero 2 puntos rápidos, Danny. Uno es que debes tener cuidado de no desear una derrota rusa. Dices que sería algo bueno si eso pudiera suceder, si los rusos perdieran la guerra en Ucrania. Creo que hay una muy buena probabilidad de que usarían armas nucleares. Debes recordar que los rusos ven lo que está ocurriendo en Ucrania como una amenaza existencial. Y si los rusos estuvieran perdiendo en Ucrania y las sanciones estuvieran funcionando, y pareciera que Rusia iba a ser eliminada del grupo de las grandes potencias, creo que probablemente los rusos recurrirían a las armas nucleares. Con respecto a mi segundo punto, estoy completamente de acuerdo contigo. Es momento de darnos cuenta de que hemos perdido esta. Nosotros, es decir, Occidente. Y que lo mejor que podríamos hacer, especialmente por Ucrania, es poner fin a este conflicto. Tú y yo, por supuesto, hemos argumentado esto durante mucho tiempo. Este fue el argumento que tú y yo presentamos conjuntamente en el Consejo de Relaciones Exteriores a principios de este año. Pero nadie nos escucha, porque tantas personas están comprometidas con permanecer en esta lucha, porque tienen esta ilusión de que Ucrania puede ganar, que puede frustrar a los rusos en el campo de batalla, cambiar el rumbo, recuperar su territorio y así sucesivamente. Esto es una ilusión, pero no parece ser el caso que todas las personas clave en el establecimiento de la política exterior de los Estados Unidos compren este argumento. Estoy seguro de que algunos de ellos lo hacen en este momento. Imagino que Trump, J.D. Vance y un puñado de otras personas en la nueva administración compran este argumento. Pero cuando miras al equipo de personas que Trump está trayendo consigo, hay muchos halcones súper duros en esta nueva administración entrante. Sí, y será interesante ver cómo se desarrolla eso, con lo que parece ser. No sé si es una contradicción, pero ciertamente una diversidad de opiniones sobre este tema, supongo que deberíamos decir. Interesante que hayas tocado el tema nuclear allí en tu primer comentario, el primer punto que acabas de hacer. Y es interesante porque muchas personas en Occidente, de hecho vi a una en un canal europeo ayer supongo, donde dicen, escuchen, el hecho de que Putin siga hablando de armas nucleares y cambiando su dinámica nuclear o sus mecanismos de disuasión, etc., es porque son tan débiles y saben que tienen que tener eso listo para evitar una derrota. Pero más temprano hoy, Putin tuvo una perspectiva diferente sobre esto. La proporción de equipos militares de última generación en las fuerzas nucleares es ahora del 95%, y los principios básicos que rigen el uso de dichas armas han sido actualizados, como se describe en la política actualizada de disuasión nuclear del Estado. Y una vez más, para que nadie nos acuse de alardear con armas nucleares, es una política de disuasión. Entonces, ¿quién está inventando cosas aquí? ¿Está Putin diciendo esto solo para encubrir su debilidad? ¿O los europeos están haciendo este comentario solo para encubrir nuestra debilidad?
Mira, está muy claro que es Ucrania la que es débil y Rusia la que es fuerte. El general Cavoli, quien es el comandante supremo aliado en Europa, ha dejado muy claro que el ejército ruso de hoy es una fuerza de combate mucho más formidable de lo que era en 2022, cuando estalló la guerra. Y casi todos reconocen que Ucrania está en una posición mucho más débil hoy de lo que estaba en 2022. El balance de poder en 2022 favorecía a Ucrania. Ucrania hizo un muy buen trabajo en 2022. Ese mundo se ha desvanecido en 2024 y en particular en diciembre de 2024, el balance de poder ha cambiado de manera significativa en detrimento de Ucrania. Y van a perder la guerra. Exactamente cómo se verá la derrota es difícil de decir. Creo que los rusos obtendrán una victoria fea, pero van a ganar de todos modos. Y los rusos no son débiles, son los ucranianos los que son débiles. Y toda esta charla en Occidente sobre una Rusia débil y la idea de que ahora los tenemos contra las cuerdas y que si Trump llega y juega duro con ellos, logrará que negocien un acuerdo favorable para Ucrania y para Occidente, es una ilusión. Simplemente no va a suceder. Putin está al mando. Es por eso que no va a aceptar un alto el fuego. Trump probablemente entrará y querrá implementar un alto el fuego de inmediato, pero Putin sería un tonto si aceptara implementarlo. Está ganando ahora. ¿Por qué detendría los combates y le daría a Ucrania y a Occidente tiempo para reagruparse para que puedan presentar una lucha más formidable en el futuro? Eso no tendría sentido estratégico, en mi opinión. Y hablando de pensamientos ilusorios, y sé que al presentar esto de esa manera, podría estar refiriéndome a cualquier número de personas que encajan en esa descripción. Pero probablemente el más importante es Volodymyr Zelensky, quien ayer, en sus videos diarios, hizo este extraño mensaje de agradecimiento a sus tropas en Kursk. No estoy seguro de si podrías leer todas las palabras, son algo pequeñas en la parte inferior de la pantalla, pero está agradeciendo a sus tropas en Kursk por ayudar a lograr las condiciones para la paz. Y luego continuó diciendo que todos nuestros objetivos ciertamente se van a cumplir. Quiero decir, casi es difícil siquiera preguntar con seriedad qué piensas al respecto. Pero bueno, vamos a analizar primero la primera parte, sobre Kursk. Hay algo en absoluto en el área de Kursk, y creo que tal vez de lo que está hablando aquí, como muchas personas especulan, es que están aferrándose a ese territorio tan ferozmente con lo que tienen para luego intercambiarlo por otro territorio en otro lugar. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que eso probablemente refleja su forma de pensar, que si pueden aferrarse al saliente de Kursk, cuando lleguen a la mesa de negociaciones, eso será una ficha importante. Pero no creo que puedan mantener el saliente de Kursk a largo plazo. Creo que eventualmente, cuando los rusos vean una oportunidad adecuada, cerrarán ese saliente por completo. Simplemente no creen que sea el momento adecuado para hacerlo, porque tienen otras prioridades en este momento. Pero cuando lleguen a la mesa de negociaciones, y me resulta difícil imaginar que los ucranianos y Occidente acepten la demanda de Putin de que Ucrania sea un estado genuinamente neutral y que no pueda estar en la OTAN, ni siquiera ser un miembro de facto de la OTAN. ¿Puedes imaginar que Occidente y Ucrania acepten eso? Yo no puedo. Y no puedo imaginar que acepten todas las conquistas territoriales que los rusos ya han hecho, ni las que están por venir. Así que no veo un acuerdo de paz genuino aquí. Veo un conflicto congelado con todo tipo de potencial para que ese conflicto congelado se reactive y se convierta en una lucha nuevamente en algún momento en el futuro. Pero aquí está una de las cosas que complican la idea de un conflicto congelado. Para que el lado ucraniano siquiera mantenga las líneas que tienen, van a necesitar muchas más personas, porque están perdiendo tropas a un ritmo increíble y ya están perdiendo territorio.
entonces tendrían que aumentar su personal solo para alcanzar un punto de congelación con una línea estática en el frente, porque en este momento obviamente están perdiendo. Otra cosa que Putin mencionó hoy, que creo que es realmente importante y necesita discutirse, es que dijo que para que Ucrania obtenga esa cantidad adicional de personas y tenga siquiera la posibilidad de lograrlo, tendrán que bajar la edad de movilización a 18 años. Y Putin dijo lo siguiente sobre eso: si reducen la edad de movilización, bajando la edad de servicio, no cambiará la situación en el campo de batalla, como tampoco lo hizo en la Alemania de Hitler, pero será uno de una serie de crímenes que cometen contra su propia gente. No protege los intereses del pueblo ucraniano. Tal decisión solo protegerá las decisiones de aquellos que toman decisiones desde el extranjero. Esa es la única motivación. Los jóvenes serán arrebatados y enviados a ser sacrificados. Vimos cómo los están atrapando en las calles como si fueran perros callejeros y enviándolos a enfrentar las balas. ¿Crees que es una buena analogía? Hablemos de lo que ocurrió en Alemania en las etapas finales de la guerra, cuando ya estaba perdida y estaban reclutando a cualquier persona que pudieran encontrar, ancianos y niños, poniéndolos en uniformes. ¿Crees que es una analogía justa comparar eso con bajar la movilización a los 18 años? No en el sentido de que los de 18, 19 y 20 años son diferentes de los de 12, 13, 14 o 15 años. Cuando yo estaba en el ejército estadounidense y la gente era reclutada, creo que la edad de reclutamiento era de 19 años. Y hubo muchas personas que lucharon en la Segunda Guerra Mundial del lado estadounidense que tenían 18 años. Así que creo que si trajeran a jóvenes de 18 y 19 años, ayudaría un poco. El problema que enfrentan los ucranianos es doble. Primero, debido a los patrones de natalidad en Ucrania a lo largo del tiempo, y estamos hablando del pasado aquí, no hay muchos jóvenes de 18 y 19 años disponibles en este momento. Y el segundo punto, y tal vez incluso más importante, es que Ucrania está en una espiral demográfica descendente, independientemente de esto. Lo que está sucediendo a nivel demográfico en Ucrania es catastrófico, y esto solo empeoraría una situación ya horrible. Porque como dejó claro Putin, estarías trayendo a grandes cantidades de jóvenes de 18 y 19 años al matadero, y morirían en grandes cantidades. Eso solo exacerbaría el problema demográfico y no mejoraría la situación en el campo de batalla, porque simplemente no hay suficientes jóvenes de 18 y 19 años para hacer una diferencia. Es difícil ver cómo esto va a resolver el problema. Y, continuando con el tema de lo ilusorio por un momento, ya te hablé de la perspectiva de Volodymyr Zelensky al respecto, pero esto también afecta a muchas personas en Europa. Aquí hay un experto del Colegio de Defensa del Báltico, lo cual da una idea de cuál podría ser su motivación, hablando en un programa de televisión ayer, diciendo básicamente que, por lo tanto, toda esta movilización adicional y demás desde la Casa Blanca, porque en realidad Rusia va a colapsar en cualquier momento. Creo que la mayoría de la UE está del lado correcto en esto. Y ciertamente ahora hay conversaciones entre Francia y Polonia sobre la posibilidad de poner personal militar de la UE en Ucrania. Así que creo que a medida que pasan los días, Putin se ve más y más débil y quiere mostrar fuerza tanto como sea posible. En su posición actual de fuerza, negociará algo que permitirá que las tropas occidentales actúen como fuerzas de paz dentro de Ucrania. Primero que nada, estaríamos locos, me refiero a nosotros, Occidente, si pusiéramos tropas de la UE en Ucrania. Eso significaría que estarían en el combate, y esas tropas de la UE son tropas de la OTAN, lo que significaría que la OTAN estaría luchando contra Rusia. Esto es lo que hemos estado tratando de evitar todo el tiempo. Esto sería una locura. Putin nunca toleraría eso.
tendría que ser un tonto estratégico de primer orden para consentir que Occidente ponga sus tropas en Ucrania. No puedo imaginar que eso suceda. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque personas que de otro modo son inteligentes en Occidente, y él está lejos de ser el único, obviamente, hablan de esto. Estás escuchando lo mismo en Francia y en el Reino Unido. Sus líderes hablan abiertamente de ello. Porque hablan de algo que cualquier evaluación racional diría que es un tema muerto antes de siquiera empezar. Es muy difícil de decir. Creo que estas personas básicamente están desesperadas y están agarrándose de cualquier cosa, aunque sea improbable. No sé cuál sería una buena explicación de por qué personas que de otro modo son inteligentes hacen argumentos tan notablemente tontos. Quiero decir, la guerra en Ucrania está perdida. Si vas a tomar la decisión de enviar tropas de la OTAN y enfrentarte a los rusos, eso es una cosa. Pero si no vas a enviar tropas de la OTAN, si no vas a pelear la Tercera Guerra Mundial contra los rusos en Ucrania, entonces creo que básicamente tienes que aceptar el hecho de que esta guerra está perdida y comenzar a averiguar cómo lidiar con ese desenlace o cómo manejar ese resultado y averiguar cuál es la mejor estrategia para avanzar. Pero simplemente nos negamos a admitir que esta guerra está perdida y todos están buscando una estrategia inteligente para salir del lío en el que estamos. Y no creo que haya una estrategia inteligente, y sé que tú tampoco lo crees. Danny, si hubiera una estrategia inteligente, ya la habríamos encontrado, y todos estarían hablando de ella. ¿Sabes? Usaste la frase desenlace. Está comenzando a filtrarse un poco en el pensamiento occidental, porque The New York Times hace un par de días usó ese mismo título. Creo que fue durante este fin de semana. El desenlace de Ucrania, ¿cómo podría terminar la guerra el próximo año? Creo que probablemente deberían haber hecho el subtítulo, ¿cómo terminará la guerra el próximo año? Pero una de las razones por las que creo que The New York Times finalmente, aunque con retraso, está llegando a este reconocimiento, es porque es difícil ignorar las matemáticas básicas. El Wall Street Journal la semana pasada habló de cómo se han disparado más de 6,000 drones explosivos y misiles contra Ucrania en los meses de septiembre, octubre y noviembre solamente. Eso, en ese momento, fue 3 veces más que el número lanzado en los 3 meses anteriores. Esto demuestra que en todos los sentidos la capacidad industrial de defensa de Rusia sigue expandiéndose, y la cantidad de municiones que pueden inundar en todo el país de Ucrania está creciendo. Y hasta ahora, en diciembre, ese número ha seguido aumentando. Además, eso se refleja en los resultados en el terreno. Si miras, puedes ver que en el medio, el número más bajo fue 50 kilómetros cuadrados de territorio que Rusia tomó en el mes de junio. Y luego ves como cada mes ha ido en aumento, hasta 700 kilómetros cuadrados que fueron capturados solo en el mes de noviembre, lo cual es 4.5 o 4.7 veces más que lo que lograron en todo el año 2023. Así que todo lo que miras, todas las matemáticas siguen yendo en contra del lado ucraniano. Y es difícil entender cómo alguien en Occidente ignora las matemáticas y piensa que hay alguna manera mágica de cambiarlo. Estoy de acuerdo. Quiero decir, solo volviendo a la historia de The New York Times que mostraste en la pantalla. Creo que no hay duda de que The New York Times entiende que el desenlace se está acercando. Pero lo que The New York Times, otros medios de comunicación y otros miembros del establecimiento de política exterior están tratando de hacer es construir un caso sobre cómo podemos lograr un resultado verdaderamente excelente una vez que haya una negociación final o algún tipo de acuerdo para este conflicto. Todavía laboran bajo la ilusión de que en efecto podemos ganar en la mesa de negociaciones. Pero como tú y yo sabemos, para ganar en la mesa de negociaciones, tienes que ganar en el campo de batalla. Y son los rusos quienes están ganando en el campo de batalla.
y por lo tanto ellos ganarán en la mesa de negociaciones. Esto no quiere decir que van a lograr una victoria decisiva en la que Occidente y los ucranianos levanten las manos y concedan todo a los rusos, pero los rusos van a lograr una victoria fea. Terminarán anexando una gran parte del territorio ucraniano, y Ucrania quedará como un estado residual disfuncional. Y con respecto a eso, Trump ha estado haciendo campaña y diciendo desde el principio, o al menos desde la primera parte después de comenzar su campaña, que terminaría la guerra en un día, etc. Bueno, en una conversación reciente, justo antes de que saliéramos al aire, parece estar reconociendo un poco más cuanto más nos acercamos al 20 de enero, que esto va a ser un poco más difícil de lo que pensaba. Creo que el Medio Oriente estará en un buen lugar. Creo que de hecho más difícil será la situación entre Rusia y Ucrania. Veo eso como algo más complicado. Cuando dices que habrá, no creo que deberían haber permitido que se dispararan misiles a 200 millas dentro de Rusia. Creo que eso fue algo malo, y eso involucró a los coreanos, ya sabes, Corea del Norte, otro hombre con el que me llevo muy bien. Soy el único que lo hace. Entonces, ¿cómo interpretas esos comentarios? ¿Crees que está comenzando a ser un poco más realista? Sí, creo que eso es cierto, Danny. No había visto esos comentarios hasta ahora, pero como señalaste, Trump presumía que podía resolver este problema incluso antes de mudarse a la Casa Blanca, y luego decía que podía resolverlo inmediatamente después de mudarse a la Casa Blanca. Pero ahora creo que reconoce que este es un tema realmente espinoso. Y creo que se da cuenta de que tendrá que hacer enormes concesiones si quiere llegar a un acuerdo significativo con los rusos. Seguramente entiende que vender esas concesiones dentro de los Estados Unidos será casi imposible. Así que probablemente comprende que está heredando una situación extremadamente complicada y que no hay forma de que pueda lidiar con esta terrible situación fácilmente. ¿Qué crees que podría ser un buen camino de negociación para él, para tratar de maquillar la situación, por así decirlo, de modo que pueda resolver el tema? Estoy seguro de que quiere concentrar sus esfuerzos en muchos otros asuntos internos, y creo que esto, al principio de su administración, es algo que quiere quitarse de encima. ¿Cómo crees que podría vender esto para resolverlo rápidamente en los Estados Unidos? Bueno, primero tiene que vendérselo a Putin, ¿verdad? Tiene que acomodar a Putin. Como tú y yo hemos dicho, Putin está ganando en el campo de batalla, lo que significa que está en una posición muy fuerte en la mesa de negociaciones. Y las dos demandas de Putin que realmente importan en este momento son: número 1, que todos reconozcan que él o Rusia han anexado esos 4 oblasts que ahora casi controlan, así como la península de Crimea. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que Putin insiste en una Ucrania genuinamente neutral. En otras palabras, una Ucrania que no sea ni de facto ni de jure miembro de la OTAN. Si Trump quiere resolver este problema, tiene que aceptar ambas condiciones. En mi opinión, ese sería el mejor acuerdo que podría obtener para Ucrania. ¿Es un buen acuerdo para Ucrania? No, pero es el mejor acuerdo que Occidente podría obtener en este momento, el mejor que Ucrania podría obtener en este momento. El problema es que incluso si Trump acepta esas dos demandas de Putin, tiene que venderlas en Occidente y también en Ucrania. Porque no solo Occidente está involucrado en estas negociaciones, Ucrania también está involucrada. Espero estar equivocado, pero me resulta difícil imaginar que pueda vender un acuerdo de ese tipo en Occidente, mucho menos en Ucrania. Bueno, creo que esa es parte de una de las razones por las que Creo que esa es una de las razones por las que personas como Mark Rutte, Cyril Ramaphosa, Keir Starmer, Macron, etc., siguen hablando de cosas como que si hay fuerzas de paz aquí, o que aún vamos a poder tener garantías de seguridad de algún tipo.
porque quieren dificultarle las cosas a Trump para que pueda hacerlo. Pero la consecuencia de todas estas declaraciones, incluidas las de la Casa Blanca de Biden, es que le han estado diciendo a todos que esto se puede hacer, que se puede ganar, que Putin está en decadencia, que es débil, como lo que acabo de mostrarte. Y creo que habrá un shock para muchas personas si de repente se dan cuenta y dicen, espera un momento, ¿quieres decir que nuestro lado no puede ganar? Y creo que Trump tendrá que superar mucho de eso. Estoy de acuerdo, pero nuevamente no creo que él vaya a superar eso. Creo que las fuerzas que están en su contra son sumamente poderosas, y los Fareed Zakarias del mundo son numerosos. Y si Trump hace alguna concesión seria a los rusos, habrá un gran precio que pagar. Y hay que recordar que Trump tiene muchos problemas en su agenda, no solo cuestiones de política exterior, sino también problemas internos. Y hay un límite en la cantidad de cosas con las que puede lidiar al mismo tiempo. Así que, cuanto más tiempo pase en Ucrania, menos tiempo tendrá para lidiar con el Medio Oriente o con todo tipo de otros problemas internos que él considera enormemente importantes.